Fito, contanos dónde estamos. Estamos en el laboratorio de cultivo in vitro de orquídeas. Esto es un mini emprendimiento personal que nació como un hobby y bueno, y hoy ha tomado una escala ya que estoy comercializando plantas. Fito, contanos, ¿y qué quiere decir in vitro? In vitro significa hacer un cultivo o sea, valga la redundancia, en un medio de cultivo con todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle una planta. Claro, pero por lo que veo acá, la técnica principalmente consiste en limpiar, digamos. O sea, hay muchas cosas acá adentro que hacen que se limpie, digamos, los frascos, todos los medios de cultivo. Bueno, el medio de cultivo es una técnica que necesita que se haga bajo condiciones estériles absolutamente cuando se trabaja en la cámara, y el ambiente tiene que tener una muy baja carga de agentes causantes de contaminación. Acá está sumamente limpio, como si fuera un quirófano, digamos, ¿no? Bien limpio. Es más, a veces cuando lo pienso, digamos, la cámara donde se hace transferencia tiene mayor asepsia que un quirófano porque tiene que tener asepsia cero, digamos. Claro. Y decime, acá, ¿cuáles serían tus insumos, digamos? Es decir, ¿qué es lo que vos necesitas para producir una planta de orquídea acá? A ver, bueno, primero se necesita el material, o sea, cuando se habla de cultivo in vitro, el cultivo in vitro se puede hacer con distintos tipos de materiales, partes, órganos de la planta, o bien se puede hacer por semilla. Yo trabajo solamente por semilla, porque hacerlo con otros órganos ya implica otro instrumental que yo no cuento en este momento. Al hacerlo por semilla necesito las semillas que vienen de plantas, las cuales previamente fueron polinizadas. Pueden ser especies puras o pueden ser híbridos. Claro, ¿y esas polinizaciones también las haces vos? En parte sí hago, algunas hago yo, otras los mismos orquidiófilos hacen los cruzamientos y bueno, y vamos sembrando. Inclusive hay cruzamientos que hay muchas de las especies que hoy tenemos acá que no están registradas, que no están patentadas. O sea que esa semillita, digamos, después de la polinización, vos cosechás las semillas, las traes acá y todo en un medio estéril. A partir de ahí podés producir una nueva planta. Así es. A ver, un fruto de una orquídea tiene aproximadamente 500.000 semillas. Claro. En la naturaleza, ¿qué pasa? Hoy estaríamos rodeados de orquídeas si todas esas semillas germinaran. En realidad, toda esa semilla cuando se abre, cuando se produce la dehiscencia del fruto, o sea, es que se abre el fruto, esas semillas germinan, ya sea contra el tronco de un árbol, con una rama. Solo que tienen poca capacidad de reserva esas semillas, entonces necesitan hacer simbiosis, es decir, hacer un intercambio con un hongo que les provea estos nutrientes que decíamos previamente, que no lo tiene en la naturaleza. Solo algunas semillitas germinan, el resto no. Entonces, al traerlas acá, uno de esos frutos tiene aproximadamente esa cantidad de semillas. Entonces, se hace la siembra con de esa cápsula, esas semillas, y podés obtener una gran cantidad de plantas. Claro, entonces a partir de, digamos, entonces de esa cápsula que tiene miles de semillas, a partir de ahí vos hacés, digamos, toda una producción de plantines. Exacto, es así. Se abre la cápsula, obviamente, como habíamos dicho anteriormente, se esteriliza el medio de cultivo en autoclave. Obviamente los frascos están esterilizados, va a una cámara de transferencia. En la cámara de transferencia se trabaja con una luz UV para esterilizar todo el medio. Previo a prender la luz UV, se esterilizan todas las paredes y el piso de la cámara para que no quede ningún agente contaminante. La luz UV se debe apagar mientras que trabajás para no... Claro. Digamos... Es perjudicial para la piel y bueno, y para la vista. O sea, vos el instrumental que tenés acá es una cámara de flujo, un autoclave, ¿y qué otros instrumentos tenés? Mira, el autoclave es el primer paso, digamos, autoclavar el medio de cultivo para que esté estéril. Luego sí vendría lo que es una cámara de flujo, a diferencia de la cámara de flujo que por ahí se ve en laboratorios especializados, lo que yo tengo es una cámara de transferencia, ¿sí? No tiene un flujo laminar. ¿Cuál es la diferencia? Que la cámara de flujo tiene un flujo constante de aire del fondo hacia adelante que no permite el ingreso de agentes patógenos. Y está filtrado aparte. Y está filtrado para que no haya ningún microorganismo que pueda contaminar donde vos estás sembrando
la semillita, digamos, ¿no? Exacto. En cambio, al ser cámara de transferencia es toda cerrada, solo tiene la apertura, digamos, por donde ingresan las manos. Para trabajar yo tengo que ponerme guantes, esterilizar los guantes, desinfectarme los brazos. Y bueno, entonces me aseguro de ingresar la menor cantidad posible de agentes patógenos. Y contame entonces, a partir de que vos haces ese cultivo in vitro, digamos, ¿no es cierto? In vitro, quiero aclarar, ¿no?, que se refiere a que está dentro de un vidrio, un frasco, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto. En cambio, al ser cámara de transferencia es toda cerrada, solo tiene la apertura, digamos, por donde ingresan. ¿Y a partir de qué, cuánto tiempo te lleva en producir un plantín? Bueno, es muy variable. Hay especies, por ejemplo, el caso de más difíciles son las... Para Montecarlo sí son comunes, porque claro, es la que nosotros vemos, el ojito de muñeca, sí, digamos. En los parquizados hay mucho. Tengo que ponerme guantes, esterilizar los guantes, desinfectarme los brazos. Exacto, lugares, ¿no? Exacto. Es una especie que se adapta muy bien al ambiente que tenemos acá. Entonces esa especie germina muy rápido y crece también muy rápido. Entonces, a partir de que vos haces ese cultivo in vitro, ¿y a partir de qué, cuánto tiempo te lleva en producir un plantín? Bueno, es muy variable. Como decíamos antes, si una cápsula tiene 500.000 semillas y con una cápsula haces 10 frasquitos, como decíamos antes, para llegar a producir esa plantita de Dendrobium se necesita hacer por lo menos 3 repiques, ¿sí? Y tenés un tiempo, respondiendo a tu pregunta, aproximadamente 7 o 8 meses para sacar una plantita que va recién a rustificación. Otras especies tardan 3 meses en germinar, ¿sí? Entonces, si tarda 3 meses en germinar, también es muy lento su crecimiento, que es una banda, una phalaenopsis, y está sacando la plantita en un año y 2 meses. Fito, y decime, ¿es una gran inversión la que hiciste acá? Meses para sacar una plantita que va recién a rustificación. Y la inversión es grande. El autoclave es una máquina que cuesta bastante dinero. Sí. Y la inversión es grande. El autoclave es una máquina que cuesta bastante dinero. Sí. Digamos. Exacto, tiene temperatura controlada, yo trabajo entre 18 y 23 grados, lo ideal es 21, pero bueno, en las condiciones que estoy, digamos, mantener el 21 exacto es difícil, pero entre 18 y 23 una muy buena temperatura. Y luego, bueno, lo que se ve acá, digamos, las estanterías, cada una con un tubo fluorescente, que la luz es una luz especial, es una luz de crecimiento, porque acá están creciendo artificialmente las plantas. No son los fluorescentes normales que venden en cualquier lugar. Exactamente, no son los fluorescentes normales, inclusive como esto se instaló en el año 2013, 2014, y en Argentina no podíamos importar materiales, los tubos fluorescentes 2014, y en Argentina no podíamos importar son los que se conseguían, los que lográbamos que entren al país. Entonces inclusive hay distintas marcas, distintas coloraciones de luz, pero bueno, en definitiva son todos que tienen luz de crecimiento. Poder producir después un plantín, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay que controlar, como decíamos, la temperatura, la luz, tienen luz constante, y luego viene una etapa que es un poco más difícil, que es la rustificación. Claro. Para eso necesitamos plantas que salgan en condiciones, digamos, con buenas raíces, con buena cantidad de hoja, para que luego, cuando van a rustificación, no sufran mayormente. Y, digamos, la rustificación ya ocurre fuera de esta cámara, ¿no? Claro, la rustificación ocurre fuera, en el vivero, y que es la etapa más difícil. También hay que darle, nosotros tenemos que ver que de acá salen, como yo te decía, 21 grados de temperatura, luz constante muy durante... delicadas. Exacto, acá tienen 14 horas de luz, las luces están prendidas durante 14 horas, entonces tienen 14 horas de luz, 21 grados, y cuando salen afuera a veces agarramos un día de 35 grados y otro día de como días anteriores de este año que tuvimos 5 grados bajo cero. O sea que también en el vivero vas a tener que acondicionar para que las condiciones, valga la redundancia, digamos, sean adecuadas para que no las quemen, también no las dañen, ¿no? Exacto, en el periodo inicial hay que poner con una media sombra para que no le dé el sol directo. Inclusive después de 5 o 6 meses el sol fuerte de verano, primavera-verano, suele quemar las hojas de las orquídeas.
Y bueno, y la temperatura, cuando hay temperaturas extremas hay que regular para que bajar la temperatura. Claro. Fito, y contame, acá veo que tenés muchísimos frascos. ¿Cuántos frascos podés producir acá más o menos? Tiene capacidad para 1400 frascos. En este momento debe haber 1200 porque prácticamente está lleno. O sea, nosotros siempre le recomendamos, digo nosotros, el grupo de floricultura del INTA y bueno, y los que estamos relacionados con la orquideología, le recomendamos a los productores que saquen, o sea, que rustifiquen estas plantas entrada a la primavera. O sea, de acá, de esos 1400 frascos, a su vez, cada frasquito veo que tiene muchísimos plantines ahí adentro, ¿no? Sí, exacto. Hoy te decía, cuando se hace la siembra, en un frasco puede haber 5.000, 10.000 plantas en un frasquito. Eso es en la primera etapa, cuando recién se siembra. Claro. Luego, en una etapa final, un frasco tiene, depende de la especie también, por el lugar que ocupa en el frasco, pero puede tener entre 10 y 30 plantas. Entonces, si multiplicamos esos 1200 frascos y suponemos que 500 frascos están listos para sacar a rustificación por 15 plantas, es una cantidad enorme de plantas. Claro. Fito, y decime cuál sería el destino de esos plantines una vez que están terminados bien ya para que lleve una persona. Bueno, inicialmente yo decía que esto era un hobby, era como que los primeros frascos no quería vender ninguna planta, quería guardar todas para mí. Claro. Hoy por hoy ya el vivero se me está llenando, entonces ya tuve que empezar a vender plantas. Y bueno, y este año, que en esta primavera va a salir una gran cantidad de plantas, las voy a vender. Generalmente estas plantas se venden a orquidiófilos que tienen conocimientos de orquideología, ¿no? Porque la etapa de rustificación es bastante difícil. Claro. O sea, vos no sacás de acá la planta. Por ejemplo, si yo quisiera llevarle una planta a mi señora, por ejemplo, de acá vos no la sacás terminada, sino que vos hay un paso intermedio que va a un orquidiario, primero a un orquidiófilo. Exacto, es así. O sea, yo le vendo la plantita al orquidiófilo, él la rustifica, la hace crecer y bueno, generalmente la orquídea se comercializa en flor cuando se quiere hacer un regalo. Entonces tiene sus años hasta que llegue en flor. Y entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un tip? Si no obstante eso, una persona lleva una orquídea, ¿cuál sería un tip para rustificarla en la casa, por ejemplo? Bueno, hacerle un mini invernáculo, o sea, si son poquitas plantas, hacerle un ambiente, digamos, un mini invernáculo, es decir, todo cerrado, que no le agarre viento, y tratar de mantener esas condiciones que decíamos hoy, que tenga luz, pero que no sea una luz muy fuerte, y que tenga humedad constante, y que la temperatura esté ahí entre 15 y 28 grados. Fito, y esta digamos, esta tecnología... ¿es difícil, digamos, que otro orquidiófilo así como vos pueda adoptarla? No, no es difícil. Hoy conversábamos respecto al costo que tienen, o sea, la inversión que hay acá adentro. Entonces esto se fue haciendo de a poco y bueno, y justo se dio que yo pueda hacer la inversión, pero no es común, digamos. Además, el orquidiófilo le gusta la parte de vivero, no esto. Acá hay que no solo conocer, digamos, o sea, no solo la inversión que decíamos previamente, sino conocer de la técnica también.